No se queden parados, por favor. Y como hoy juega el América, pues vamos a durar 2 horas. Buenas tardes. Vamos a comenzar a meditar esta mañana nuestro estudio bíblico. Es la continuación del servicio, el estudio, la guerra espiritual. Estamos viendo la armadura de Dios. Seguimos en Efesios capítulo 6 y pues estamos viendo la segunda parte de la armadura. Recordemos que el apóstol Pablo nos está guiando a través de esta enseñanza a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Efesios. Les está enseñando cómo mantenerse firmes. Ese es el propósito que está anunciando, estar firmes, y constantemente está repitiendo esta frase, pues, y está diciendo, es necesario que tomemos, dice, toda la armadura de Dios, no nada más parte, sino toda la armadura de Dios, dice, para resistir, para estar firmes, para seguir adelante, ¿verdad? Porque van a venir ataques, va a venir una guerra, la cual somos partícipes de esta guerra espiritual, ¿sí? No es con carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades. Está dando esta realidad de la vida espiritual en la vida cristiana, algo a lo que nos vamos a estar enfrentando. Dice, pero no están solos, tienen el equipo de Dios, tienen la armadura de Dios que Dios nos ha dado precisamente para salir adelante, para llevar a cabo, para soportar este proceso, esta guerra espiritual a la que todos, dijo Pedro, sufrimos alrededor del mundo. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios a través de Cristo Jesús y la redención que es en Cristo Jesús, pues pasamos por lo mismo. Estamos pasando por lo mismo. Todos los hermanos estamos pasando por esta guerra espiritual. Entonces el apóstol Pablo hace la alusión de la armadura y vimos, la semana pasada vimos la imagen de un soldado romano, que era lo que tenía el apóstol Pablo en mente cuando presenta la armadura de Dios, ¿verdad? Es la armadura de un soldado romano y vemos los diferentes aspectos, cómo se mira pues cada una de esas partes de la armadura. Vemos que hace alusión de la lista de partes que contribuyen a la armadura del soldado, y hace una lista de doctrinas bíblicas y las entrelaza una con otra, ¿verdad? Entrelaza para darnos esta enseñanza de la protección que Dios nos da, con lo que Dios nos equipa para llevar a cabo esta guerra. Estamos ahora viendo la segunda de ellas, que está en Efesios capítulo 14. Nuestro texto principal está en la parte B de Efesios 6:14. Pero vamos a darle lectura a la armadura completa, versículos 13 al 17. Efesios 6, versos 13 al 17. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y llevar a cabo este estudio, Señor. Gracias por su palabra, Señor, que nos revela, en la cual usted se revela, Señor, hacia nosotros, y que nos da a ver, Señor, su carácter cuidador, su carácter protector, Señor,
de nuestra vida espiritual, Señor. Le pedimos, Señor, que podamos, Señor, no solo verlo, no solo entenderlo, Señor, pero que podamos tomarlo, Señor, y podamos vivir, Señor, su palabra, Señor, en nuestra vida, que nos guíe, Padre, nos ayude a seguir adelante, que, Padre, nos edifique, Señor, que la vivamos, Señor, no solamente que la estudiemos, sino que la vivamos, Padre, que nos haga ver, Señor, nuestros errores, nuestras fallas, Señor, y que nos mueva, Señor, a el arrepentimiento, Señor, que es para vida, Señor, a poner nuestra confianza total en Cristo, Señor, que es nuestro Redentor, Señor, que es quien ha pagado, Señor, por esta armadura, Señor, para que podamos vivir una vida victoriosa. Usted guíenos, Señor, en ese maravilloso nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre. Amén. Entonces, las 6 doctrinas, ya vimos la verdad, ya vimos la primera. Las 6 doctrinas son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esas no son todas las doctrinas bíblicas, pero estas son las doctrinas que escogió el apóstol Pablo para enseñarnos, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos lo básico, lo necesario para vivir una vida espiritual victoriosa, enfrentándonos a la lucha espiritual, a la guerra espiritual. Entonces hace alusión de estas partes de la armadura y nos enseña. Y hermanos, lo que quiero hacer, la intención pues de estos estudios bíblicos, es que nosotros podamos estudiar esto por nosotros mismos, que podamos aprender a estudiar la palabra de Dios. Entonces quiero ir sobre mi proceso de cómo yo estudié esta parte de la Escritura y ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Que no es algo, no se necesita tener un estudio teológico o una enseñanza teológica, ir a seminario para poder estudiar la Biblia. Ahora, es bueno, es importante, claro, tener estudios de seminario, teología, por supuesto, ¿verdad? Es tiempo que le dedicamos al Señor, es parte de nuestra instrucción en el Señor, ¿verdad? Pero no es indispensable para poder estudiar la Biblia, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Si podemos leer, podemos estudiar la palabra de Dios. Entonces, vemos la coraza, ¿verdad? Estamos en este segundo punto. Efesios capítulo 6, verso 14, parte B. Vestidos con la coraza de justicia. Y vemos, si vemos un poco de historia, si nos vamos ahí en la computadora y ponemos lo que es la coraza en la armadura del soldado romano, podemos ver que esta era una pieza resistente, la coraza física, la que utilizaba el soldado romano, una pieza resistente, gruesa, hecha de diferentes materiales. Había algunos de piel gruesa, había otros de metal, había de madera, de diferentes tipos de materiales. El punto era que era gruesa y era suficientemente resistente a los golpes, y especialmente a los golpes de espada, ¿sí? O golpes de metales. Era una especie de escudo pegado a la piel o pegado al cuerpo. Se colocaba cubriendo el torso y la intención era proteger los órganos vitales, ¿verdad? Como ahora en armería, los soldados, ¿verdad?, utilizan un chaleco antibalas, ¿verdad?, que protege el área torácica, el área donde están la mayoría de los órganos vitales, que una bala en cualquier parte de esa región puede ser mortal. Entonces, esta era la misma intención de la coraza, ¿verdad? Tenía la idea de proteger los órganos vitales, ¿verdad?, el torso del soldado. Había unas corazas que cubrían también la espalda, no nada más cubrían el torso, ¿verdad? Pero hace referencia más que nada a la parte de los órganos vitales, en la parte de enfrente. Eso es lo que se hace referencia, lo más común pues en la vestidura de un soldado. Estaban vestidos y tenían el equipo puesto, estaba todo colocado. Hace alusión de utilizar la coraza, no solo tenerla guardada, sino cuando el apóstol Pablo dice vistan la coraza,
hace alusión de que el soldado romano la traía puesta. Y esto era importante, tener la coraza puesta, porque no se podía, un soldado no podía tener la coraza guardada. Si estaba de cargo, la tenía que traer puesta, porque no era fácil ponérsela, era algo laborioso. Implicaba cordones, implicaba tener, porque estaba ajustada al cuerpo y no podía estar suelta. Implicaba tal vez que alguien le asistiera o pudiera ayudarlo, o si ya era muy experto, pues lo podía hacer el soldado mismo por su propia cuenta. Pero implicaba tiempo llevársela, ponérsela, no era algo fácil de hacer, no era algo como ponerse una camisa, ¿verdad? Uno puede andar cómodamente en la casa sin camisa, ¿verdad? Y tocan el timbre y se pone una camisa rápido y va y atiende la puerta, ¿verdad? Así no era una coraza, no era así de fácil, ¿sí? Sino que era laborioso tratar de ponérsela. Entonces, cuando el soldado estaba en combate, necesitaba traerla puesta. No podía tenerla a la mano, no era como una espada que la agarras y ya estás listo, ¿sí? Sino que era parte de un equipo necesario traerlo puesto desde un principio, ¿no? de entrada. Y cuando la palabra habla sobre la palabra justicia, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, un diccionario nos va a ayudar a entender lo que significa la palabra justicia. Oxford define la palabra justicia como dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a la verdad. Esa es la definición del diccionario, del Oxford. Dar a cada uno lo que corresponde de acuerdo a la verdad. Por eso es importante lidiar con la verdad primero. Por eso la primera parte es estar ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Es importante lidiar con la verdad primero. Era necesario amarrar todas las cosas sueltas del soldado. ¿Para qué? Para que no hubiera peligro de que fuera alcanzado, ¿verdad? Así como las mentiras en la vida de las personas nos alcanzan, ¿sí? De repente vamos de mentira en mentira y, como decía el pastor en la mañana, ¿verdad? Una mentira necesita ser tapada con otra mentira y con otra mentira, y de repente eso se vuelve algo de donde se pueden pescar. Y vimos el estudio pasado sobre el cinturón de la verdad, estábamos viendo esta analogía, y me recordé de otra cosa, ¿verdad? No me siento orgulloso de eso, pero me ha tocado presenciar mujeres peleándose, y no sé si ustedes han visto dos mujeres peleándose, ¿verdad? Pero me ha tocado ver dos mujeres peleando, no me siento orgulloso de ello, ¿verdad? Pero al verlo, me di cuenta de algo, al ver una pelea entre mujeres, que si a una de ellas traía el pelo suelto, esa era la primera parte de donde se agarraban, ¿verdad? Y hasta hay un dicho popular, ¿verdad? En México, que dice: se deschongaron, ¿verdad? Se deschongaron. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de hacer cuando uno se está peleando, pescarlo de esas partes que son fáciles de agarrar y que van a tomar el control de uno. Van a tomar el control de uno, y sí, a la que le jalaban más el pelo era la que perdía regularmente. Entonces, eso es lo que pasa con las ropas sueltas del soldado, ¿verdad? Si traían algo suelto, en el momento de una pelea, las partes sueltas lo iban a hacer caer, lo iban a hacer fácil, una presa fácil. Entonces era necesario que el soldado utilizara el cinto y se amarrara. Y dice Pablo: con la verdad. Inspirado por el Espíritu, el apóstol Pablo dice: amarren toda su vida con la verdad. Que no haya nada suelto en su vida que después te convierte en una presa fácil. Vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dice: porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué los pobres de espíritu? Porque tenemos que tratar con nuestra realidad delante de Dios. No puede alguien venir y ser orgulloso y decir: yo no necesito nada, yo estoy bien.
No se puede acercar a alguien a Dios diciendo, yo no necesito de Dios, yo tengo una vida buena, yo tengo una vida sana, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, lo otro, ¿verdad? Pero uno tiene que tratar con la realidad de que somos seres caídos, de que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no tenemos posibilidad de salvación en nuestras propias fuerzas. Tenemos que tratar con esa realidad, con esa verdad, para poder avanzar, para poder venir a Dios en rescate, verlo como nuestra salvación. Si no lo vemos como nuestro Salvador, porque creemos que no necesitamos salvación, entonces no lo vamos a ver, no lo vamos a apreciar como el Salvador que es. Por eso aquel que es orgulloso y que dice, yo no necesito nada, pues no puede acercarse a Dios. Tenemos que tratar con la realidad, con la verdad, nuestra realidad caída, para podernos acercar a Dios. Por eso esta es la primera bienaventuranza, por eso es la primera parte de la armadura que presenta el apóstol Pablo. Dice, es tratar con la verdad. Y luego la justicia. Dice, entonces, ¿cuál es la justicia? Porque Osborne nos da una definición gráfica, una definición general, pues, de lo que es la justicia, y de ahí salen diferentes términos, ¿verdad?, para interpretar lo que ahora conocemos como la justicia en el mundo, las leyes y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Dar a cada uno lo que corresponde de acuerdo a la verdad. ¿Cuál verdad, verdad? Porque ahora cada quien define su propia verdad. Y según lo que diga la legislación o los legisladores o los senadores o esto, pasan una ley, ahora esa es la ley, ahora esa es la verdad. Pero la justicia verdadera es sobre una verdad verdadera, valga la redundancia, una verdad real. Una verdad real. ¿Cuál justicia? Nomás el Nuevo Testamento habla 92 veces sobre la justicia. Esta palabra que se utiliza aquí en Efesios, claro, si tiene una concordancia electrónica y la puede conseguir en cualquier computadora, en Google, puede conseguir una concordancia y pone cierta palabra, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, se va a encontrar con que la palabra justicia aparece al menos 92 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere la justicia? Una de esas que se menciona es en Mateo 6:23. El Señor Jesús está en el Sermón del Monte, está hablando sobre los afanes de la vida. Está hablando de una vida de ansiedad, una vida ansiosa. Y está diciendo, no tengan ansiedad, no se preocupen por el mañana. Dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vemos que Jesús habla del reino de Dios, y cuando dice su justicia, está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de la justicia, es el reino de Dios y su justicia, que es la justicia de Dios. Entonces ya vamos viendo una diferencia, estamos viendo, está la justicia que se maneja en lo secular, en el mundo, de la que hablan las leyes, de la que habla la Constitución, de la que hablan los gobernantes o los gobiernos, jueces. Y luego está la justicia de Dios. Y hay diferencia, vamos a ver la diferencia de las dos. Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que entender la economía de Cristo sobre las palabras, ¿sí? El seminario Masters del doctor John MacArthur, hablan sobre la economía de las palabras de Dios, de las palabras de Cristo, ¿verdad? Cristo era demasiado económico con sus palabras. Entonces, de este verso podemos sacar una infinidad de cosas para estudiar. Simplemente, Jesús no está hablando solamente de afán como algo momentario, sino que está diciendo que buscar la justicia de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia es para todos. Es algo en lo que todos tenemos que estar involucrados.
Esto es para toda ocasión en nuestra vida, ¿sí? Lo que quiere decir es que en todo estamos afanados. El afán para todos nosotros involucra todos los aspectos de nuestra vida. Nos afanamos por todo y ese es el punto de Cristo. Está diciendo, no estén sujetos a los afanes de las cosas, a todas las cosas que están dependiendo, nuestro trabajo, nuestra salud, que no dependa su vida de todas estas cosas que están pasando, sino que su vida dependa del reino de Dios y de la justicia de Dios. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque no importa cuánto tiempo tengas en la palabra de Dios o en el conocimiento, en la enseñanza, en la predicación, o simplemente como un cristiano normal, ¿verdad? Vamos a batallar con estas cosas. Esto toma el acercarse, el ser más como Cristo, el ser más como Él, a su imagen, para poder vivirlo. Y esa es nuestra meta. Hacia allá es a donde nos tenemos que dirigir. Por eso Jesús dijo, busquen. Si hacen esto, van a estar bien, ¿verdad? Pero ¿qué significa seguir el reino de Dios y su justicia, verdad? Porque Cristo implica bastantes cosas, implica muchas cosas. De hecho, todas las cartas de Pablo eran explicaciones de las enseñanzas de Cristo. Entonces, volvemos a ver las enseñanzas de Cristo y vamos a tener que apoyarnos en el apóstol Pablo para poder profundizar más sobre estas definiciones y sobre estas doctrinas, como la doctrina de la justicia. Y vemos que la palabra que se utiliza aquí, la palabra justicia, es traducción de la palabra dikaisione, que es el griego, y esa palabra griega se define como la aprobación judicial apropiada. Es un veredicto de aprobación. En el Nuevo Testamento esta palabra se utilizaba para definir la aprobación de Dios. Cuando decía, esta persona es justo, como Job, ¿verdad? Es justo, quería decir que tenía la aprobación de Dios. Esa es la definición bíblica. Como les digo, en una referencia bíblica ustedes pueden encontrar una definición bíblica, un diccionario bíblico, pueden encontrar qué son estas definiciones, estas palabras que comúnmente se utilizan, pero cómo son utilizadas en la Biblia. No es nada. No crean que estudié griego, me lo copié de internet, ¿verdad? Esta palabra es la palabra del original griego. Esto sí es de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo saqué de una referencia bíblica, de un diccionario bíblico. En el Nuevo Testamento se utiliza el término de la justicia para hacer referencia a la justicia de Dios o la aprobación judicial de Dios. Más profundamente se refiere a aquellos que están bien delante de Dios o que tienen un derecho delante de Dios, que han sido probados, que han sido puestos a prueba y que han sido aprobados, ¿sí? Que pasaron su examinación. Son aquellos que han sido aprobados a los ojos de Dios, bajo los ojos o bajo el estándar de Dios para nuestras vidas. Ese es el sentido de la justicia bíblica, que es diferente a simplemente ahora a los jueces también se les llama justicia. A los jueces les dicen, ellos son la forma corporal de la justicia, ¿verdad? Porque muchos jueces tienen la autoridad, el poder de determinar quién es culpable, quién es inocente, ¿verdad? Ellos mismos son la justicia en cuerpo. Toman esta función de llevar a cabo la justicia. Y la justicia en el mundo se mira como
una mujer ciega, una mujer vendada de los ojos con una balanza en la mano, ¿verdad? Que aparentemente da la balanza pues da el peso justo, el peso adecuado. Es como el mundo mira a la justicia, ¿sí? Y sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque cuando vemos la justicia de Dios y vamos a ir a Romanos capítulo 3, versos 21 y 26, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que sí, Dios va a hacer justicia. De hecho, Dios ya hizo justicia. Desde el pasado Dios ya hizo justicia y ya determinó la culpabilidad del hombre. Y el apóstol Pablo, todo el capítulo 3 nos viene y nos enseña en Romanos que estamos destituidos. Nos dice que no hay quien lo busque, no hay quien lo entienda, no hay uno bueno. Está hablando de judíos y está hablando de gentiles. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de todo el mundo, básicamente, los que son del pueblo de Israel y los que no son del pueblo de Israel. No hay justo ni aún uno. Entonces, para ver la justicia de Dios necesitamos entender que todos merecemos estar apartados de Dios. Esa es la verdad. Esa es la justicia de Dios. Que si Dios nos paga de acuerdo a nuestra naturaleza caída, es separación eterna de Dios. Es el infierno. Somos merecedores del infierno. Eso es lo que nos estamos refiriendo con la justicia de Dios. Ahí es donde se define la balanza, lo que realmente nos toca, de acuerdo a la verdad. Dice Romanos 3, del verso 21 en adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña la doctrina de la justicia aquí, y espero que revisar esta doctrina de la justicia nos dé una idea de lo que el apóstol implica en la armadura de Dios, en la coraza de la justicia, porque tenemos que entender que el apóstol Pablo también utiliza, obviamente inspirado por Dios, utiliza palabras económicas, y él da a entender que ellos ya saben lo que significa la justicia de Dios. Entonces por eso no amplían el término de la justicia, no les dice la coraza de la justicia, y ustedes ya saben lo que es la justicia, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, él mismo les enseñó todas estas doctrinas. El mismo apóstol Pablo les enseñó sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la fe, sobre la palabra de Dios, ¿sí? Sobre el evangelio. El apóstol Pablo ya enseñó todas estas doctrinas. Entonces, da por entendido que podemos hacer esa relación. Entonces, ¿qué es esta doctrina de la justicia de Dios por medio de la fe? Versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. No es nada nuevo. No es nada nuevo, esto ya ha sido anunciado, esto ya ha sido enseñado desde los profetas en las Escrituras. Esto es algo que viene a cumplirse en la obra de Cristo. No es nada nuevo. La justicia de Dios se hace manifiesta. Se hace manifiesta, y esto es lo mismo que ha sido enseñado a través de los tiempos. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es solamente por medio de la fe en Jesucristo, y esto es para aquellos que creen, para aquellos que han puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Dice, porque no hay diferencia entre judíos ni gentiles, todos hemos pecado, todos hemos caído, ¿sí? Desde la caída del jardín, todos hemos nacido en pecado. Incluso es lo que dice el salmista, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. No quiere decir que haya sido un hijo bastardo, ¿sí? El rey David no se refería a sí mismo como un hijo que nació fuera del matrimonio o algo así, sino que nació
en este mundo caído, en este mundo separado de Dios desde el jardín del Edén. Y en la misma condición nos encontramos todos. Esa es nuestra realidad. No hay diferencia entre aquellos que están en el pueblo de Dios, escogido de Dios, y aquellos que no. Todos nacimos en pecado, y esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que hace el pecado? Versículo 23, por cuanto todos pecaron, como no hay diferencia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es que no somos merecedores, no merecemos la gloria de Dios. Pero es que yo no he hecho algo para ofender a Dios, o yo no creo haberme portado mal para merecerme el infierno. Por cuanto no reconocimos a Dios, o por cuanto ofendimos en uno de los mandamientos, quebramos toda la ley, dice Santiago. ¿Sí? Si un plato tiene rota una esquinita, ya ha utilizado el pastor esta analogía, si un plato tiene rota una esquinita, un billete tiene rota una esquinita, está roto el billete, está roto el plato. Porque por muy pequeñita que sea la fractura o la quebrada, se considera roto, no está completo. En esa situación nos encontramos naturalmente. ¿Sí? Somos descendientes de una humanidad caída. Esa es nuestra realidad. No somos merecedores de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Y el pecado es todo aquello que ofende a Dios, por pequeño o grande que sea. Y nos podemos ir por cada uno de los mandamientos, ¿sí? Y el más fácil de todos es no mentirás, ¿verdad? Que es precisamente el cinturón de la verdad, ¿verdad? Si hemos mentido, hemos quebrado la ley, le hemos hecho una fracturita a nuestra vida, y por esa fracturita no entramos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos considerados como inocentes. Esa es nuestra realidad, y la justicia de Dios es que estemos separados de Él. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, estas son las buenas nuevas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redime. Cristo nos redime. Esta es la justicia de Dios, que Cristo puede redimir. La redención es el precio de la libertad de un esclavo. ¿Sí? Si en el tiempo antiguo alguien quería redimir a un esclavo, quería liberar a un esclavo, tenía que pagar el costo de ese esclavo. ¿Sí? Obviamente el esclavo no se podía redimir a sí mismo porque no podían acumular propiedad, no podían acumular dinero, a menos de que su amo así lo dijera, pero pues darle a un esclavo la capacidad de acumular riquezas era darle la libertad. ¿Sí? Entonces, si el amo no quería darle la libertad al esclavo, pues obviamente no lo dejaba acumular riqueza, no le permitía, y todo lo que hacía el esclavo era para su amo. Entonces, para ellos era imposible. Tenía que rescatarlo, redimirlo alguien más. Dice, esa es nuestra condición. Y eso es lo que Cristo dice aquí en el versículo 14. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Porque Cristo pagó nuestra redención, pagó nuestra libertad. Comprados por precio, somos comprados por precio. Es gratuita la gracia, ¿sí? Pero es costosa, fue costosa. Éramos esclavos y Dios pagó el rescate por medio de Cristo, por medio de su redención. Entonces, si somos esclavos redimidos o que han sido rescatados, le pertenecemos a Él, porque Él fue el que pagó nuestra redención, porque Él pagó nuestra culpa en la cruz. A nosotros nos correspondía la muerte por nuestros pecados, pero Cristo fue a la cruz en nuestro lugar para pagar
por nuestros pecados. Así es que Él recibió el castigo para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Esa es la justicia de Dios. Le pertenecemos a Él. Y dice el versículo 25, dice, esto es por Cristo, por su gracia, por la redención en Él, a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es la obra de Dios. Dios puso, dice este texto, Dios lo dispuso de esta manera, Dios lo quiso hacer así, y así sucedió. ¿Sí? Dice Hechos 2:23, ¿verdad?, que estaba determinado por consejo de Dios y conocimiento de Dios previamente de que así sucediera. Dios lo había determinado de esta manera, de que fuera una propiciación, de que fuera una redención. Y esta propiciación, que es el pago aceptado de Dios, es la justicia, Dios aprobando esa manera de redención, es lo que hace su justicia. Es el pago satisfactorio de la deuda. Eso es lo que es la justicia de Dios. Ahora estamos entrando más en el término de la justicia. Está avalado por Dios, aprobado por Dios, esta manera de pagar por nuestros pecados. Cuando la Escritura dice por medio de la sangre, no está hablando del líquido, no está hablando del líquido sanguíneo, sino el derramamiento de la sangre de Jesús, el derramamiento de la sangre que trajo a consecuencia la muerte de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla sobre la sangre de Cristo, no quiere decir que el líquido sanguíneo ese quedó en la cruz, quedó manchado, se derramó. Pero la consecuencia de que se derramara esa sangre en la cruz trajo la muerte del Hijo de Dios. Y ese fue el pago que satisfizo. Ese fue el pago que hizo suficiente que fuera cumplida la ira de Dios. Satisfizo la ira de Dios. Fue satisfecha en ese sacrificio. Dios dijo, es suficiente la muerte de Cristo para cubrir los pecados de aquellos que han puesto su fe en Él. Dios hizo esto para manifestar su justicia. No que su justicia sea barata, no que Él podía dejar al lado su justicia, sino que tomó la justicia y forzó que se cumpliera la justicia a través de Cristo, porque pudo haber decidido que no era necesario, pero no, la justicia de Dios es que Él tenía que mandar a pagar la justicia por nosotros, que se cumpliera la justicia de Dios por nosotros. Él iba a manifestar su justicia. Dios es un Dios justo y santo y no va a permitir que pecado entre delante de Él. Su justicia permanece para siempre, dice la Escritura. Pasó por alto, nos da una resemblanza de la Pascua, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en la primera Pascua en el pueblo de Israel, la última plaga, ¿sí?, de la muerte de los primogénitos. Dijo, la casa que esté manchada con la sangre del cordero, pues no va a entrar, no va a sufrir la muerte, va a pasar por alto el ángel de la muerte en aquella casa. ¿Sí? De la misma manera Dios pasa por alto nuestros pecados cuando tenemos la marca de Cristo en nosotros. Cuando está la marca de Cristo, el sello de Cristo, como lo veíamos también esta mañana, en nosotros. Esta es la paciencia de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios justo al que servimos. Para manifestar su justicia, dice el versículo 26, manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de Jesús, de la fe en Jesús. Dios es el justo, el juez y el mismo que justifica. ¿Sí?
Esta es la Trinidad, este es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ejecutando su carácter de justicia. Él es el justo y el que justifica. El pastor Nava nos dijo esta mañana, Cristo no solo nos salvó, sino que Él tomó la culpa para cumplir su justicia. No solamente nos dio la salvación, nos dio entrada, ¿sí?, a su reino, sino que Él tomó la culpa de nosotros, nos quitó la culpa. Esto nos debería humillar. Esto nos debería poner en nuestras rodillas y decir gracias, Señor, porque me tocaba a mí pagar por mi propia culpa, pero tú quitaste mi culpa de mí. Esta justicia no es como en México, no nada más en México, en muchos países del mundo, ¿verdad? Que en la justicia se maneja con una mordida, ¿verdad? Y la ciega, la justicia que está vendada de los ojos, pues de repente se asoma y alcanza a ver el billete de 100, ¿verdad? Que se echa y hace como que no pasó nada. Como un tránsito, ¿verdad? Los que han visto eso, que por una módica suma, ¿verdad?, hace como que no cometió una infracción de tránsito, y lo deja ir. Ese no es Dios. Dios así no funciona, ¿verdad? Si queremos poner una figura de Dios en ese sentido, o sea, implicaría que aquel policía, ¿verdad?, que te perdona una infracción, él se pone la multa a sí mismo y va con el juez y dice, yo voy a pagar, ¿verdad? Yo puse esta multa, aquella persona cometió la infracción, pero yo me puse la multa a mí y aquí está el costo de la multa. O aquel cometió un crimen y yo voy a ir a la cárcel, ¿verdad? Yo voy a pagar por ese crimen de aquella persona para que aquella persona salga libre o no tenga que pagar las consecuencias de su crimen. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Agarró nuestra culpa, la llevó y pagó por ella. Entonces, el apóstol Pablo dice, pónganse eso en el pecho. Y que eso los cubra. El pensamiento de Cristo cargando nuestra culpa, pagando nuestro pecado cuando no lo merecíamos, que eso sea lo que proteja su integridad, sus órganos vitales, que eso sea lo que proteja su vida. Dice el apóstol Pablo, vístanse, pónganselo como una camisa, como algo que se puede colocar. Y la misma analogía la hace el apóstol cuando habla sobre el amor en Colosenses 3, 12 y 14. ¿Verdad? Como les digo, con una concordancia ustedes pueden irse a ver dónde se utiliza la palabra vestidos, ¿verdad?, o vestirse o ponerse, y le va a hacer referencia, ¿verdad? Si nos vamos a Colosenses 3, 12, se utiliza la misma palabra. 3:12 al 14. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, vístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose. Los que se visten de estas cosas, dice, se soportan unos a otros, perdonándose unos a otros. Si tuviera alguno queja de uno, de la manera como Cristo nos perdonó, así también perdonen ustedes. Y sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo, porque es la unidad, el pegamento. Dice, pónganse el amor. Pónganse el amor. Y así como nos ponemos la coraza, nos ponemos el cinto, como podemos vestirnos pues con estas cosas,
no son de nosotros. La armadura, dice el apóstol Pablo, la armadura es de Dios. Entonces la verdad es de Dios, la justicia es de Dios. ¿Sí? Esta no es natural de nosotros, no nos pertenece, pero es la justicia de Dios que necesitamos utilizar, necesitamos ponerlo. Cristo ya pagó, necesitamos vivir como personas perdonadas. Cristo nos amó, nos ha dado su amor, necesitamos amar como personas amadas. Cristo ya nos dio el perdón, ya nos perdonó, necesitamos vivir como personas perdonadoras. Esto es algo que no es de nosotros, pero es algo que necesitamos utilizar. Pónganse todo esto. Y requiere un esfuerzo, tal vez va a ser laborioso, pero todo es posible para aquellos que creen. Es posible en Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Es posible amar. Pónganse la justicia, vistan esa justicia. Dice 2 de Corintios, y este es el último texto, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Necesitamos vivir nuestra vida pensando en esto, pensando que Dios tomó nuestra culpa, tomó cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea nuestra situación personal, la puso en Cristo. El homicida puso homicidio en Cristo, el violador puso ese pecado en Cristo, ¿sí? El mentiroso puso la mentira en Cristo. Dios puso estos pecados en Cristo. Dios lo hizo a él pecado para que nosotros pudiéramos tomar la justicia de él. Pónganse este pensamiento en sus vidas. Pónganselo, que proteja su corazón. Crean en él. Sin la justicia de Cristo estamos expuestos a ser alcanzados por el condenador, ser condenados, por la debilidad de nuestra carne. Nos estamos exponiendo a pagar por nuestros propios pecados. Si no es la justicia de Dios, nosotros nos entra nuestra propia culpa directa, sin protección. Cristo nos protege de la ira de Dios. Su justicia nos protege, nos salva de la misma ira de Dios. El enemigo va a atacar nuestra vida, va a señalar nuestro pecado, va a juzgar nuestra lealtad al Señor, que dio su vida por rescatarnos. Necesitamos vivir como rescatados, necesitamos vivir como perdonados. Y obviamente, si esto está en nuestra mente, si la justicia de Cristo, lo que Él pagó, que Él tomó nuestra culpa, que Él tomó nuestro pecado, está presente en nuestra vida, nos va a alejar del pecado. Llevar la justicia de Cristo en el pecho, la coraza de justicia protege nuestro corazón para no pecar contra Dios. Es necesario que la llevemos todos los días, no podemos estar desprotegidos. Llevar la justicia de Cristo nos protege contra los ataques del diablo, contra los ataques a nuestro corazón. La falta de coraza, de justicia en el cristiano nos vuelve vulnerables a los ataques del maligno, quien tiene libre paso para causar grande mal. Necesitamos vivir con la justicia de Cristo en nuestro pensamiento, siempre, cada día, recordándonos, predicándonos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo cumplió la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos gozar la salvación.
¿Cómo ven, hermanos? Es posible estudiar, es posible meternos, pero hay que dedicarle tiempo. Vale la pena invertirle tiempo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a avivar, nos va a motivar. Vamos a orar, vamos a estar despedidos. Padre, gracias, Señor, por este estudio, Señor, de su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, el gran precio que pagó Cristo, Señor, en la cruz por nuestros pecados, Señor, que vino a cumplir su justicia, Señor, porque usted, Señor, es justo, es santo, Señor, y no va a permitir, Señor, al culpable ser tomado como inocente, Señor, sino que Cristo vino, Señor, precisamente a pagar, Señor, esa culpa, Señor, para que nosotros tuviéramos su justicia. Gracias por enseñarnos esto en su palabra. Señor, que la podamos utilizar, Señor, su palabra, Señor, para proteger nuestra vida, Señor. Que su justicia, Señor, sea como ese escudo protector de nuestro pecho, Señor, para, Señor, poder soportar, Señor, poder estar firme, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esto, Señor, como vital para nuestras vidas, Señor, que vivamos, Señor, a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, Señor, en nuestras vidas, cada día recordándonos, Padre, que nos traiga a nuestras rodillas, Señor, el pensar de la justicia de Cristo. Gracias, Señor, por este estudio. Ahora llévenos en paz, Señor, hacia nuestros lugares, Señor. Le pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga.